Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar y ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación en los últimos tiempos. Vamos a sumergirnos en un torbellino de especulaciones, rumores y por supuesto, la química innegable que parece rodear a Mert y Afra. Si han leído bien, vamos a hablar de Mert y Afra, amor o rumores, la pareja en el ojo del huracán. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, siguiendo cada pequeña pista, cada publicación, cada mirada. La verdad es que la relación entre Mert y Afra ha capturado la imaginación de muchísimas personas, y no es para menos. Son dos figuras públicas que por sí solas ya tienen un gran seguimiento, pero cuando se les junta boom, la atención se multiplica exponencialmente. ¿Será que lo que vemos es puro amor, una conexión genuina que trasciende las cámaras? ¿O será que todo es parte de una estrategia, una campaña de marketing bien orquestada para mantenerlos en el candelero? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Antes de empezar con toda la carnita del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestros chismes jugosos y nuestras opiniones sobre los temas más candentes del momento. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante. Y ahora sí, vamos a empezar con este fascinante dilema. Pues bien, comencemos por el principio. La historia de Mert y Afra no es precisamente nueva, pero sí ha tenido sus altibajos, sus momentos de cercanía y sus periodos de aparente distancia, lo que de por sí ya alimenta el misterio. Desde que empezaron a trabajar juntos en aquel proyecto que los catapultó a la fama, la química entre ellos era palpable. No sé si ustedes lo notaron, pero en las escenas, en las entrevistas conjuntas, había algo más que una simple complicidad profesional. Había miradas que decían mucho, risas que parecían genuinas y un entendimiento mutuo que muchos atribuyeron a una conexión romántica. Al principio, como suele suceder, lo achacaron todo al profesionalismo. Son actores, decían. Están metidos en sus personajes. Y sí, es cierto, son excelentes en lo que hacen. Pero para muchos de sus seguidores, la línea entre la actuación y la realidad se volvió cada vez más difusa. Empezaron a circular fotos de ellos juntos fuera de los sets, en eventos sociales, compartiendo momentos que de nuevo parecían mucho más íntimos de lo que una amistad típica permitiría. Aquí es donde la maquinaria de los rumores empieza a activarse con fuerza. Los fans, siempre observadores y ávidos de detalles, comenzaron a analizar cada publicación en redes sociales. Un comentario sutil de Afra en una foto de Mert, un me gusta de Mert en una historia de Afra que parecía tener una dedicatoria implícita, un encuentro casual en un aeropuerto que no estaba planeado. Cada uno de estos pequeños eventos se convertía en una pieza de un rompecabezas gigante, y cada fan se sentía como un detective privado desentrañando una trama digna de Hollywood. Por supuesto, ni Mert ni Afra han sido ajenos a esta atención. En un principio, su estrategia fue negar rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Lo habitual: somos buenos amigos, nos queremos mucho como compañeros, solo nos llevamos bien. Frases que, aunque lógicas, a menudo suenan a excusa cuando la evidencia circunstancial parece apuntar en otra dirección. Y es aquí donde entra la pregunta del millón: ¿están mintiendo para proteger su privacidad, o para proteger su carrera? Hay quienes argumentan que en la industria del entretenimiento, la especulación sobre la vida amorosa de las estrellas es un motor de fama. Mantener a la gente intrigada, que el público se pregunte ¿están juntos o no?, genera conversación, genera clics, genera noticias. Y si esa conversación es sobre una pareja tan querida y carismática como Mert y Afra, el efecto se magnifica. Podría ser, y muchos creen que es así, estén jugando un juego calculado. Cada casual encuentro, cada foto filtrada, cada declaración ambigua podría ser una pieza más de un plan para mantener su popularidad al alza. Pero luego a veces surgen momentos que desafían esta teoría. Momentos de aparente vulnerabilidad, de gestos que parecen demasiado sinceros para ser actuados. Quizás una entrevista donde uno de ellos se refiere al otro de una manera que suena a verdadero afecto, o una reacción genuina ante una pregunta incómoda que delata una emoción real. Estos son los momentos que hacen que los fans que creen en el amor entre ellos se aferren con más fuerza a su convicción.
Hemos visto cómo los rumores han llegado a tal extremo que incluso se han inventado historias de celos, de rivalidades con otras figuras públicas, de supuestas crisis y reconciliaciones. La prensa rosa, por su parte, ha hecho un festín con todo esto, publicando titulares que van desde lo más inocente hasta lo más escandaloso, alimentando constantemente el fuego de la especulación. Y nosotros, como espectadores, como fans, caemos en la trampa, nos dejamos llevar por la narrativa, creamos nuestras propias teorías. Piensen en esto: si Mert y Afra estuvieran realmente enamorados, ¿cómo manejarían la presión mediática? ¿Cómo equilibrarían la necesidad de privacidad con el deseo de vivir su relación libremente? ¿Y si, por el contrario, todo fuera un montaje, que también estarían actuando? Porque la verdad es que para que un rumor de esta magnitud se mantenga vivo durante tanto tiempo, se necesita una colaboración, una comunicación y quizás una convicción compartida. Y aquí es donde entramos en la zona gris, en el debate eterno entre la realidad y la percepción. ¿Cuántas veces hemos visto a parejas famosas que al principio negaban su relación y luego, con el tiempo, la hacían pública? ¿O parejas que parecían perfectas y de repente, ¡zas!, se separaban? La industria del entretenimiento es un escenario, y a veces, las líneas se difuminan de manera asombrosa. Mert y Afra, por su parte, han jugado con maestría con esta ambigüedad. Han sabido cómo dar a los fans lo suficiente para mantenerlos enganchados, pero nunca lo suficiente como para confirmar nada de manera definitiva. Y eso, amigos míos, es una estrategia muy inteligente. Les permite mantener el interés del público, pero también les da la flexibilidad de negar o admitir lo que les convenga en cada momento. Por ejemplo, analicemos algunos de los indicios más fuertes que se han presentado. Las fotos juntos en vacaciones, que podrían ser simplemente amigos compartiendo un descanso. Las menciones mutuas en entrevistas, que podrían ser un signo de aprecio profesional. Incluso las publicaciones en redes sociales que parecen dirigidas el uno al otro, podrían ser malinterpretaciones de miradas o intenciones. Pero volvamos a la pregunta central: ¿es amor o es un rumor? La verdad es que sin una confirmación oficial y contundente, es imposible decirlo con absoluta certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos es innegable. Y esa química, ya sea real o fabricada, ha logrado algo que pocas parejas logran: mantenernos a todos hablando de ellos, analizando cada detalle, soñando con un final feliz. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como espectadores en todo esto? Creo que es importante disfrutar del espectáculo, de la química que transmiten, pero también mantener un sano escepticismo. No dejemos que las especulaciones nos hagan perder la objetividad. Y sobre todo, respetemos su privacidad. Al final del día son personas, y merecen tener el derecho a vivir sus vidas, sea cual sea la naturaleza de su relación. En resumen, hemos explorado la fascinación que rodea a la posible relación entre Mert y Afra. Hemos analizado la manera en que los rumores han alimentado la atención del público, y cómo la ambigüedad ha sido una herramienta clave en esta dinámica. Hemos considerado si podría ser amor genuino o una estrategia de marketing bien ejecutada. Y la conclusión, como suele suceder en estos casos, es que la verdad reside en algún lugar en medio de toda esta especulación. Lo que sí es seguro es que su conexión, ya sea romántica o profesional, ha logrado capturar nuestra atención y mantenernos expectantes. Y eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Mert y Afra. Ha sido un tema apasionante de desgranar, y sé que muchos de ustedes tienen sus propias teorías y opiniones. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra están juntos en secreto? ¿O creen que todo es parte de un gran show mediático? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de dejarle un asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compártanlo con sus amigos para que ellos también se enteren de este fascinante debate. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y más chismes jugosos. Hasta la próxima.